Bienvenidos a Historias de Noche. Hoy te traigo un relato sobre la criatura de los Andes, la jarjacha. Mi nombre es José Quispe y crecí en un pequeño pueblo andino llamado Ayaviri, un lugar rodeado de cerros imponentes y cielos infinitos. La vida allí era sencilla, marcada por las tradiciones y las historias que los ancianos contaban junto al fogón. Pero de todas las leyendas, había una que todos temíamos, una que lograba que incluso los más valientes evitaran las montañas al caer la noche, la de la jarjacha. Decían que la jarjacha era un castigo divino para quienes cometían el peor pecado, el incesto. Esa abominación transformaba a las personas en criaturas monstruosas, condenadas a vagar por los Andes para siempre. Según las historias, la jarjacha se camuflaba entre las llamas del pueblo. A simple vista parecía una de ellas, pero si te acercabas, podías notar su verdadera naturaleza. Su rostro era humano, pero horriblemente deformado. Los ojos, ardientes como brasas encendidas, eran lo primero que se veía en la penumbra. Lo más aterrador era su sonido. Decían que no hablaba, pero su presencia era anunciada por un ruido extraño, un siseo largo y agudo que recordaba al de una serpiente gigantesca. A veces, ese sonido parecía estar muy lejos, pero en un instante podías escucharlo justo detrás de ti. Los ancianos advertían que si escuchabas ese siseo, debías mantenerte quieto y rezar, porque si la criatura te veía y tú la mirabas a los ojos, serías maldecido para siempre. Cuando era niño, mi hermano Felipe y yo solíamos retarnos a salir de noche. Íbamos a los pastizales donde descansaban las llamas, un lugar solitario y oscuro en las afueras del pueblo. Era nuestra manera de probar quién era más valiente, aunque en el fondo sabíamos que nos estábamos jugando algo más que un simple reto. Una noche, cuando tenía 10 años, acepté el desafío de ir solo hasta el corral más alejado. Con una linterna vieja en mano, caminé por el sendero pedregoso que me llevaba al lugar. El aire era frío, y el único sonido que acompañaba mis pasos era el murmullo del viento entre las montañas. Cuando llegué, vi a las llamas descansando en silencio. Todo parecía normal, al principio. Pero entonces algo llamó mi atención. Había una silueta más alta y delgada entre las llamas, inmóvil, como si estuviera esperando. Mi linterna temblaba en mi mano y enfoqué hacia esa figura. Fue entonces cuando lo vi. Su rostro no era el de una llama. Era humano, pero grotesco. La piel parecía estar derretida, sus ojos brillaban con un rojo antinatural, y su boca, entreabierta, mostraba dientes deformes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché el sonido. Un siseo largo y rasposo salió de su garganta, como si un millar de serpientes estuvieran exhalando a la vez. Al principio fue un murmullo suave, pero luego se hizo más fuerte, casi vibrando en el aire. El sonido parecía penetrar en mi cabeza, dejando mi mente en blanco y mi cuerpo paralizado. La linterna se cayó de mis manos, y en el haz de luz que quedaba en el suelo, vi cómo la criatura giraba lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento sentí que el frío de la montaña se apoderaba de mi pecho. No sé cómo encontré las fuerzas para moverme, pero corrí. Corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, tropezando con piedras y ramas, sin atreverme a mirar atrás. Llegué a casa jadeando, con el rostro cubierto de lágrimas y el corazón latiendo desbocado. Mi hermano me esperaba en la puerta, riéndose al principio, pero su sonrisa desapareció al ver mi estado. No le dije lo que vi. No quería que pensara que estaba loco. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, no pude dejar de pensar en el siseo. Parecía resonar aún en mis oídos, como un recordatorio de que aquello no había sido un sueño. La jarjacha era real, y lo peor era que ahora sabía que podía camuflarse, esperando, vigilando. Y ese sonido, ese siseo infernal, sería algo que nunca podría olvidar. Después de aquella noche, me prometí olvidar lo que había visto.
Me repetí una y otra vez que solo había sido mi imaginación, un producto del miedo que me dominó en la oscuridad. No le conté a nadie lo sucedido, ni siquiera a mi hermano Felipe. Era más fácil creer que todo fue una mala jugada de mi mente que enfrentar la posibilidad de que algo terrible acechaba en las montañas. Pasaron los días, y la rutina volvió a la normalidad en el pueblo. Pero esa sensación de que algo estaba fuera de lugar nunca desapareció. Había noches en las que me despertaba de golpe, seguro de haber escuchado un leve siseo en el aire, pero siempre me convencía de que era el viento o algún animal. Me obligaba a cerrar los ojos y volver a dormir, aunque el miedo seguía latiendo en mi pecho. 2 semanas después, el pueblo se estremeció con una noticia que nadie podía ignorar. Unos amigos que trabajaban en los campos encontraron el cuerpo de una mujer. Era Juana, una señora mayor que vivía sola cerca de los cultivos de maíz. Todos en el pueblo la conocían, solía vender sus productos en la pequeña feria cada domingo. Lo que contaron mis amigos era tan espantoso que me costaba creerlo, su cuerpo estaba destrozado. Fui uno de los que llegó al lugar para ver lo que había pasado. La escena era difícil de mirar. Juana estaba tirada boca arriba en el suelo, su ropa desgarrada y el estómago completamente abierto. Parecía como si algo hubiera devorado sus entrañas, dejando un agujero donde antes estaban sus órganos. Pero lo más extraño, lo que heló la sangre de todos los presentes, era que no había marcas de garras ni señales de ataque de algún animal. Era como si algo hubiera rasgado su piel con precisión, como si sus entrañas hubieran sido arrancadas a propósito. Lo más perturbador fue descubrir que sus genitales también habían desaparecido, como si algo se los hubiera llevado. Nadie decía nada al respecto, pero el horror estaba escrito en los rostros de todos. En nuestra zona no había una comisaría ni policías a quienes llamar. Cuando algo malo ocurría, los mismos vecinos se organizaban para patrullar las calles y cuidar de los nuestros. Esa noche, los más valientes salieron con linternas y machetes, buscando rastros de lo que fuera que había hecho esto. Sin embargo, lo más extraño de todo fue la conclusión a la que llegaron las autoridades del pueblo. Se dijo que todo había sido obra de un puma. Según ellos, Juana probablemente había sido sorprendida mientras trabajaba en el campo y el animal la había atacado. Nos pidieron que estuviéramos atentos y que avisáramos si veíamos a un puma rondando por la zona. Pero había algo que no cuadraba. Todos los que vimos el cuerpo sabíamos que aquello no era obra de un animal común. Un puma no arranca órganos con esa precisión. Un puma no desaparece sin dejar huellas ni rastros en la tierra. Y, sobre todo, un puma no tenía motivo para llevarse eso. Esa noche, mientras cenábamos en silencio en casa, escuché a mis padres murmurar entre ellos. Mi padre, que nunca hablaba de las historias del pueblo, dijo algo que me heló la sangre. Esto no fue un accidente. Es algo peor, algo que hemos olvidado, pero que siempre ha estado aquí. Mis manos temblaban mientras sostenía la cuchara. ¿Sería posible que mi padre supiera algo más? Algo que no me había contado. Pensé en la criatura que había visto entre las llamas aquella noche, en el siseo que todavía resonaba en mi cabeza y en el rostro deformado que había jurado olvidar. Todo parecía volver a mí como una advertencia, como si lo que había visto fuera solo el comienzo. Pero nadie quería escuchar la verdad. Decidieron ignorar las señales, creyendo que era más fácil culpar a un animal que aceptar que algo peor acechaba en los campos y las montañas. Esa noche, me acosté con la sensación de que algo nos estaba observando. Algo que sabía que lo habíamos visto, pero que no tenía prisa. Estaba esperando. Al día siguiente, como de costumbre, acompañé a mi padre a cosechar las papas. El sol estaba en su punto más alto y el trabajo era agotador, pero me sentía seguro estando a su lado. Pasamos todo el día arrancando los tubérculos de la tierra dura, hablando poco y concentrándonos en la labor. A medida que avanzaba la tarde,
el cielo se llenó de nubes grises que amenazaban con lluvia, y los sonidos del campo se hicieron más nítidos. Fue entonces cuando lo escuché. Ese mismo siseo, tan tenue pero claro como el día. Me quedé petrificado. Mi mente volvió de inmediato a aquella noche y al rostro deformado que había visto entre las llamas. Mi cuerpo tembló, y antes de darme cuenta, grité con todas mis fuerzas. Mi padre dejó caer su machete y corrió hacia mí. Su rostro estaba lleno de preocupación y sin preguntar, empezó a buscar entre las papas y la maleza. Con un movimiento rápido, levantó su machete y lo dejó caer con fuerza sobre algo en el suelo. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando finalmente reuní el valor para mirar, vi el cuerpo retorcido de una serpiente. ¿Es esto lo que te asustó?, preguntó mi padre, limpiando el filo del machete con un trapo. Yo solo asentí, todavía limpiándome las lágrimas que rodaban por mi rostro. Tienes que tener cuidado, hijo. Si una de estas te pica, te dará fiebre, o peor. Su voz era firme, pero tranquila. Me sentí algo avergonzado, pero sobre todo aliviado. Por un momento, pensé que sería algo mucho peor. Aquella noche, mientras me acostaba, intenté convencerme de que lo que había sentido era solo miedo irracional, pero las imágenes de Juana y de aquella figura en las llamas seguían rondándome. Pasaron los meses, y poco a poco logré olvidar el tema de la jarjacha. Me concentré en mi rutina, ayudando a mi padre con las cosechas y tratando de mantener la mente ocupada. Las historias sobre la mujer que había sido encontrada en el campo se apagaron y el pueblo volvió a su calma habitual. Pensé que todo había quedado atrás, que las sombras de aquella noche ya no podían alcanzarme. Recuerdo bien esa madrugada. Eran las 4 de la mañana y el frío calaba los huesos. Me desperté temprano porque debía llenar los baldes de agua antes de que saliera el sol. Salí al patio con un poncho encima y un farol en la mano, todavía medio dormido. El aire estaba denso y la oscuridad parecía más pesada de lo normal. Mientras llenaba el último balde, vi algo a lo lejos. Al principio pensé que era mi padre regresando del campo. Su silueta era inconfundible, alta, encorvada y cargando lo que parecía ser una herramienta en la mano. Mi corazón se llenó de alivio, pensando que me acompañaría de vuelta a casa. «Papá», grité, dejando el balde a un lado y corriendo hacia él. La figura no respondió, pero siguió avanzando hacia mí, lenta y pesada. A medida que me acercaba, noté que algo no estaba bien. El aire a su alrededor se sentía extraño, como si estuviera cargado de algo invisible. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me detuve en seco. Aquello no era mi padre. La luz del farol iluminó su rostro, y mi cuerpo se paralizó. Su rostro era casi humano, pero no del todo. Los ojos estaban hundidos y vacíos, como si alguien hubiera arrancado toda emoción de ellos. Su piel estaba marcada con cicatrices profundas, y su boca parecía retorcerse en una mueca antinatural. Era una mezcla grotesca de hombre y bestia. Solté un grito ahogado y retrocedí tambaleándome. Aquella cosa avanzó un paso más hacia mí, y fue entonces cuando lo escuché. Ese mismo sonido que me había perseguido desde aquella noche en las montañas, un siseo bajo, irregular, como si fuera el susurro de una serpiente. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la criatura se inclinaba hacia mí. Sus ojos vacíos me atravesaron, y una sensación de frío absoluto me invadió. Entonces habló, pero no con palabras humanas. Era un murmullo que resonaba dentro de mi cabeza, una advertencia que no entendí del todo. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí hacia la casa sin mirar atrás. Cerré la puerta con fuerza y me escondí bajo las mantas, rezando para que aquello no me siguiera. A la mañana siguiente, me atreví a salir al patio. No había señales de la criatura, pero en el suelo, donde la había visto por última vez, quedaban marcas extrañas, como si algo se hubiera arrastrado por la tierra.
Supe en ese momento que aquello no había terminado. La jarjacha no había olvidado, y yo tampoco. Minutos después de aquel aterrador encuentro, mi padre regresó a casa. Lo vi entrar por la puerta, y sin pensarlo, corrí hacia él, todavía temblando y apenas capaz de articular palabra. Le conté todo lo que había visto, la criatura, su rostro retorcido, y el siseo que me heló la sangre. Mi padre me miró con incredulidad al principio, tratando de encontrar alguna lógica en lo que decía. «Estás cansado, hijo. A veces la mente nos juega malas pasadas», dijo, intentando calmarme. Pero cuando lo llevé al lugar donde había visto a la criatura y le mostré las marcas en la tierra, su rostro cambió. Esa expresión de duda y escepticismo dio paso a una seriedad que nunca le había visto antes. Sin decir nada más, fue a buscar su machete y, junto a un grupo de ronderos, se preparó para buscar aquello que había dejado esas señales. Los hombres, armados con machetes, palos y linternas, estaban convencidos de que lo que perseguían era un puma, una explicación simple para algo que no podían comprender. Pero yo sabía la verdad. Sentía en lo más profundo de mi ser que aquello no era un animal, al menos no uno normal. Aún así, fui con ellos, porque necesitaba respuestas. Avanzamos entre los campos, buscando señales de la criatura. La tensión era palpable, incluso los ronderos más valientes parecían nerviosos. Finalmente, al llegar a un rincón del campo donde la hierba estaba aplastada y el aire olía a podredumbre, lo encontramos. Era el cuerpo de don Andrés, un hombre solitario del pueblo. Su abdomen estaba abierto, los órganos faltaban y la escena era un reflejo exacto de lo que le había sucedido a Juana. Pero lo que más horrorizó a todos fue que, al igual que con ella, sus genitales habían sido arrancados. Uno de los ronderos cayó de rodillas y vomitó al instante. Nadie habló. Nadie sabía qué decir. El grupo, que al inicio había estado lleno de determinación, ahora estaba en silencio, aplastado por el horror. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del cuerpo de don Andrés se mezclaban con el recuerdo de aquella criatura de ojos vacíos. El pueblo entero se unió para buscar al supuesto puma. Durante días rastrearon las montañas, pero no encontraron nada. Sin huellas, sin rastros, sin ninguna señal de que un animal salvaje estuviera detrás de todo esto. La búsqueda terminó en frustración, y la mayoría decidió no hablar más del tema. 7 años después, mientras ayudaba a mi padre a reparar el techo de nuestra casa, escuché algo que hizo que todo encajara. Uno de los vecinos, sin saber que yo estaba cerca, mencionó casualmente que Juana y don Andrés eran primos. Mi sangre se heló al recordar las historias que se contaban sobre la jarjacha, el demonio nacido como castigo del incesto. De repente, todo cobró sentido. Las historias de mi infancia, los siseos en la oscuridad, los cuerpos mutilados. Todo apuntaba a lo mismo. La jarjacha no era solo un mito, no era solo una advertencia para evitar el pecado. Era real y estaba entre nosotros. Esa noche, me senté solo en la oscuridad, tratando de procesar lo que sabía. La desesperación me envolvió como un manto pesado. ¿Cuántos más habían sufrido el mismo destino sin que nadie supiera la verdad? ¿Cuántas veces habíamos culpado a los animales por horrores que tenían un origen mucho más oscuro? Las montañas guardaban sus secretos, y el pueblo, sumido en la ignorancia, prefería no enfrentarlos. Porque aceptar la verdad significaba aceptar que el mal no solo viene de afuera, sino que también puede nacer entre nosotros. Y la jarjacha, con su rostro humano y sus ojos vacíos, no era más que un reflejo de lo que somos capaces de hacer. Nunca volví a sentirme seguro. En las noches, cuando el viento sisea entre las montañas, todavía escucho ese sonido, como un eco de lo que vi. Y cada vez que lo escucho, me pregunto, ¿quién será el siguiente?